Buenos días, amada Iglesia, Ciudad de Dios. Bienvenidos a este sermón expositivo de Primera de Timoteo. Yo les invito a que vayamos a nuestra epístola que Pablo escribe a Timoteo. Y Timoteo se encuentra en la iglesia de Éfeso. Entonces vamos a nuestra epístola de Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo del 12 al 17. Primera de Timoteo 1, del 12 al 17, y estos serán nuestros versículos que vamos hoy a predicar, a enseñar, y esperamos que el Señor conceda oídos para oír, ojos para ver y un corazón para amarle y salir adorándole. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Oremos. Señor, hoy tu pueblo se acerca al trono de la gracia, no por sus propios méritos, no por su obediencia, sino por los méritos y la obediencia de nuestro Señor Jesucristo. Hoy nos acercamos a ti para pedirte que seamos fortalecidos, que tú nos concedas un incremento en nuestra fe y en nuestro amor por Cristo. Esto es reflejado en obedecer su palabra. Que nos pueda, Señor, a tu pueblo otorgar una profunda seguridad de la gracia y de la misericordia de Dios para con nosotros, a pesar de lo que nosotros somos. Hoy te rogamos, Señor, que concedas a los hombres que están sin Cristo, que caminan en el mundo sin Él, les concedas arrepentimiento y fe para que puedan gozar de esta gracia que hoy tu pueblo goza, Señor, y que hoy podemos ser llamados bienaventurados. En ti quedamos, en Cristo Jesús. Amén. Un modernista muy sabio para la época, según la época, estaba tratando de ridiculizar el relato bíblico de la creación del hombre. Habló con tal desprecio y en forma blasfema del Dios que tomó un pedazo de barro en su mano, sopló sobre él e hizo un hombre. Pero en el auditorio había un hombre que conocía la gracia salvadora de Dios. Y este hombre se levantó y dijo: Señor, yo no voy a discutir la creación con usted, pero le diré esto. En nuestro pueblo, Dios se inclinó y levantó el pedazo de barro más sucio de toda la comarca. Sopló sobre él su espíritu y fue creado de nuevo. Fue cambiado de un hombre malvado a un hombre que odia sus pecados pasados y ama al Dios que lo salvó. Y yo, Señor, era ese pedazo de barro. ¿Cómo es que este hombre de nuestra ilustración, de nuestro ejemplo, pudo reconocer que era un hombre malvado? ¿Cómo este hombre pudo reconocer que era el pedazo de barro más sucio de toda la comarca? Y sabemos por la Escritura que es el Espíritu Santo que es enviado para convencer al hombre de pecado, de justicia y de juicio. Por lo cual este hombre puede reconocer que es un pedazo de barro sucio, pero que la gracia salvadora de Dios vino sobre él para rescatarle.
Y el Espíritu Santo usa la ley escrita en nuestros corazones, dando testimonio a nuestra conciencia y acusándonos o defendiendo nuestros razonamientos. Así que este hombre pudo darse cuenta de su maldad porque el Espíritu Santo usó la ley escrita en su corazón para mostrarle que él es un sucio pecador que merece la justa condena de la ira por su transgresión. Y esto nos deja ver, nos deja entender la vital importancia de la ley. Ella nos muestra nuestros pecados, nuestra culpabilidad y nuestra condena. La ley despierta en nosotros esta necesidad urgente de un Salvador, por lo cual nosotros podemos exclamar: soy un sucio pedazo de barro que merezco con toda justicia mi condena eterna. El diálogo que tuvo Pablo con la iglesia de Éfeso deja claro que según el Evangelio, el uso de la ley es para el pecador. La ley es la línea recta que muestra la línea torcida. Y Pablo ha presentado claramente esta verdad. Y esta verdad es una doctrina básica de la fe bíblica, que la iglesia debe comprender para no ser confundida y para no ser afectada en su fe y amor por Cristo. ¿Y cuál fue esta doctrina bíblica que vimos hace 8 días? Bueno, hace 8 días vimos esta doctrina bíblica que es el uso de la ley. ¿Qué quiere decir esto? Que la ley solo sirve o solo puede ser usada para mostrar y condenar a los pecadores y que no puede ser usada para salvar, que la ley no nos salva por obedecerla. La ley simplemente es usada para mostrar nuestro pecado. Esta es una doctrina rudimentaria, básica de la fe cristiana que vimos hace 8 días a través del diálogo que tiene Pablo con la iglesia de Éfeso, y que esta enseñanza se extiende a todas las iglesias. Esta enseñanza es atemporal. Pero ahora en los siguientes versículos que acabamos de leer, los versículos del 12 al 17, vamos a estudiar otra doctrina básica, pero sumamente importante, al igual que la doctrina anteriormente vista. Esta doctrina básica es que la salvación es por gracia. Esta es una doctrina básica, pero fundamental, que la salvación es por gracia, que Cristo vino a salvar a los pecadores por gracia. Y quiero que mire lo que hace Pablo. Pablo va a contrastar, va a mostrar una diferencia entre la ley y el Evangelio. Él nos muestra que la ley es para los pecadores y que Cristo es para los pecadores. Aunque al principio no podamos ver esta diferencia, este contraste entre la ley y el Evangelio, sí que hay esta diferencia en los frutos que cada una de estas produce. Como vimos, el fruto de la ley es la muerte. La ley está puesta allí para decirnos que la paga del pecado es la muerte, pero que el fruto de Cristo es la vida. Esto sería el Evangelio. Por eso en Romanos 6:28 nos dice: porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. En su forma, o como se expresa la ley y el Evangelio, no hay diferencia. No hay contraste, no se oponen, ya que ambas, tanto la ley y el Evangelio, son dadas para los transgresores, para los pecadores. Pero en su fondo, que serían los frutos que produce cada una, es decir, la ley y el Evangelio, sí hay un contraste. La ley entonces produce como fruto la muerte, mas la gracia de Dios produce vida. Aquí el propósito de Pablo en estos versículos que vamos a estudiar del versículo 12 al 17, el propósito de Pablo es mostrarnos que en la forma, la ley y la gracia fueron dadas para los pecadores, pero que en sus frutos son diferentes. Vuelvo y repito,
ya que la ley da fruto de muerte al pecador y la gracia da fruto de vida al pecador. Esta claridad, teniendo esto en mente, debemos siempre acercarnos a esta doctrina bíblica de la ley y Cristo, que la ley produce el fruto de la muerte, pero que Cristo produce vida. Teniendo esta claridad, debemos adentrarnos a estas verdades. ¿Y por qué? Porque muchos confunden el fondo con la forma. Es decir, que muchos creen que por obedecer la ley serán salvos. O en otras palabras, que la gracia es para aquel que ha obedecido la ley, y esto no es así. Pues si esto fuese así, entonces la gracia ya no sería gracia. Así que Pablo quiere evitar en estos versículos del 12 al 17 tal confusión de pensar de que por obedecer la ley nosotros nos salvamos. Y por eso nos va a mostrar que la ley es para los pecadores y que la gracia es para los pecadores. Ahora Pablo va a mostrar esta segunda verdad fundamental, la salvación por gracia, a través de una ilustración. Esta verdad doctrinal la va a presentar a través de una ilustración. Y esta doctrina la va a presentar con la ilustración de su propia vida, mostrando lo que él era antes de Cristo y mostrando lo que es después de Cristo. Por eso nuestro sermón lo he titulado Pablo antes de Cristo y después de Cristo. Y nuestro bosquejo es el siguiente. Primero, antes de Cristo, los veremos en los versículos del 12 al 14. Este va a ser nuestro primer punto, antes de Cristo, versículos del 12 al 14. Y nuestro segundo punto, después de Cristo, los veremos en los versículos 15 al 16. Después de Cristo, versículos 15 al 16. Y vamos a concluir el tercer punto con aplicaciones, y eso lo veremos en el versículo 17. Así que tenemos 3 puntos: antes de Cristo, versículos 12 al 14, después de Cristo, versículos 15 al 16, y conclusiones, versículos 17. Miremos nuestro primer punto, antes de Cristo, versículos del 12 al 14. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Pablo aquí está presentando su pasado como un ejemplo, pero su ejemplo no es lo principal que él quiere resaltar. El ejemplo de su pasado no es lo principal que él quiere resaltar. Y muchos de nosotros, como cristianos, al leer la Biblia nos centramos demasiado en los ejemplos de los hombres que la Biblia presenta. Nos centramos mucho en sus vivencias, en sus circunstancias, tal vez, en sus situaciones y experiencias. Tanto así que muchas veces, en ocasiones, quisiéramos, como creyentes de este siglo, vivir las situaciones de estos personajes. Nos emocionamos tantos con sus martirios, por ejemplo, el martirio de los apóstoles. Nos emocionamos tantos con sus hazañas que nos olvidamos de la enseñanza doctrinal que la ilustración presenta. Yo no estoy diciendo que los ejemplos no sean importantes. Lo que digo es que Dios ha registrado la vida de estos hombres en la Biblia, ha registrado sus situaciones y vivencias para que podamos ver en acción la doctrina bíblica. Muchos, por ejemplo, quisieran vivir la experiencia de Isaías con la santidad de Dios, pero allí lo importante no es la experiencia de Isaías. No, eso no es lo importante. Lo importante es la doctrina de la santidad de Dios y el temor de Dios con respecto a su santidad. Eso es lo importante que nos muestra esa experiencia que tuvo Isaías. Por ejemplo, también tenemos que muchos quisieran vivir la vida de Abraham,
a tal punto que se nombran a sí mismos como padres en la fe. ¿Usted ha escuchado esto? Que muchos se llaman de esta manera, se titulan de esta manera. Pero el punto no es la vida de Abraham, sino entender la doctrina de que el justo por la fe vivirá. Pero déjeme decirle que otros van mucho más allá, son más osados. Van mucho más allá de los ejemplos e ilustraciones y toman la vida de Jesús y se nombran a sí mismos como Cristos. Y entonces usted los ve por allí andando de evento en evento diciendo que ellos son portadores de los milagros de Jesús, pero nunca entendieron que los milagros que realizó Jesús eran simplemente para enseñarnos algo, para demostrarnos algo, demostrarnos que Él es el Mesías prometido. Y toda esta confusión que vemos es causada por que al leer las Escrituras tomamos los ejemplos y las experiencias de la Biblia como algo personal y no como parte de la verdad doctrinal que Dios quiere revelar a través de la vida y las experiencias de estos hombres. Es por esta razón que encontramos muchos cristianos en su fe derrotados. Los encontramos hombres que no entienden de la palabra y les enseñan que si no hablan en lenguas, entonces no son cristianos, porque ellos quieren tomar como experiencia lo que pasó en Hechos, de que hablaron en lenguas. Entonces a muchos les dicen que si no viven esa experiencia, entonces no son cristianos, no tienen una mejor comunión con Dios. O también que si no diezman, entonces no van a ser prosperados como Abraham. O que si no les damos las 7 vueltas a una casa o a un negocio, entonces los enemigos se van a apoderar de nuestra casa y nuestro negocio. Y esto es un error. Entonces lo primero que debemos hacer cuando nos enfrentamos a los ejemplos y las ilustraciones de la Biblia es pensar de la siguiente manera: que este ejemplo quiere enseñarnos una verdad de Dios y que tal ejemplo y tal experiencia que vivieron estos hombres están puestas allí para poner en acción tal verdad o tal doctrina que el Señor quiere enseñarnos. Así que Pablo pone su pasado como ejemplo para mostrarnos una gran verdad. Y Pablo inicia diciendo en el versículo 12: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Y esta parte del versículo 12 está conectado con el versículo 11, donde Pablo responde a los hombres que quieren poner la ley como medio de salvación, a estos que quieren ser doctores de la ley pero que no entienden de lo que hablan ni de lo que afirman. Y Pablo entonces les dice en el versículo 11: según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Y esto, como ya lo explicamos antes, es que la autoridad del evangelio muestra cuál es el uso correcto de la ley. Y que este evangelio le fue encomendado a Pablo, por lo cual él siente un gran agradecimiento, pero este agradecimiento es un agradecimiento de indignación. Todos los creyentes, todos los hijos de Dios hemos experimentado este agradecimiento de indignación. Si usted ha orado diciendo: Señor, te doy gracias por tu amor y bendición para conmigo, sé que no lo merezco y que aún así me has amado en Cristo y en Él me has hecho una nueva criatura, entonces usted ha expresado un agradecimiento de indignación. Así que Pablo está expresando este agradecimiento y lo expresa este agradecimiento en 3 cosas que Cristo ha hecho por él. Primero, le ha fortalecido. Segundo, le ha tenido por fiel, ha sido digno de confianza. ¿Cómo puede ser esto? Y tercero, por designarlo al ministerio. 3 cosas por las cuales Pablo está agradecido: porque le ha fortalecido, porque le ha tenido por fiel y porque lo ha designado al ministerio. Pero Pablo confiesa: ¿quién es el que le dio esto? Dice que es Cristo Jesús nuestro Señor. Y vuelve a aparecer nuestra palabra nuestro Señor. Y esta palabra nuestro, recuerde que cuando aparece en la Escritura, lo hace tan personal que lo que quiere o lo que dice o lo que reconoce es que Cristo es su fortaleza y que Él es débil. Que Cristo es fiel
y que Él es infiel, que Cristo es su autoridad, por lo cual fue puesto en el ministerio. Pablo fue puesto en el ministerio para ser predicador, apóstol y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Y esto nos lo dice Primera de Timoteo 2, del 2, versículo 7. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo en verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Así que Pablo fue puesto en el ministerio para que nos enseñara a nosotros los gentiles el glorioso evangelio y nos mostrara la fe bíblica y la verdad. Para que nos enseñara cuál es el uso de la ley conforme al evangelio. Pero todavía Pablo no nos ha dicho cómo es que fue fortalecido como creyente. ¿Cómo fue que él fue fortalecido como creyente? Todavía no nos ha dicho eso. Tampoco nos ha dicho de cómo fue fortalecido como predicador y apóstol y maestro a los gentiles. Así que Él nos va a enseñar cómo fue fortalecido. Él nos va a enseñar como predicador y apóstol, que es para nosotros los gentiles, como maestro designado por Dios según el Evangelio de Jesucristo, como maestro de los gentiles. Él nos va a enseñar cómo fue fortalecido, contándonos a través de su pasado, para alentarnos a nosotros los creyentes a permanecer en la verdad, a permanecer firmes y seguros en la verdad. Así que vamos a ver esto y el versículo 13 nos dice, y nos habla de su pasado, antes de Cristo. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Y Pablo se une a la lista expresada de aquellos pecadores que encontramos en los versículos 11 por los cuales la ley es usada. ¿Recuerdan? Que la ley es usada para los transgresores, desobedientes, impíos, pecadores, irreverentes, profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para todos aquellos que se opongan a la sana doctrina. Pablo se enlista en aquella ley, en aquella lista de la ley, la cual él es condenado también. Él dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Él transgrede las dos tablas de la ley. Por eso Pablo dice, al haber sido blasfemo, esto es en contra de la primera tabla de la ley. Pablo recuerda que había incitado a otros hombres a perseguir y a encarcelar a los cristianos. Pablo creía firmemente en la ley antes de conocer a Cristo. Él creía firmemente en la ley de Dios. Era celoso de ella. Acompáñenme a Hechos 22:3. Pablo nos dice de esta manera en Hechos 22:3. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Pero aunque Pablo decía ser conforme a la ley y ser celoso de la ley, vivía en contra de ella. Lea el versículo 4 de Hechos 22 conmigo. Perseguía yo este camino, y este camino se refiere a los cristianos, y perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Pablo había participado de la muerte de Esteban, así que la blasfemia de Pablo era que decía ser estricto en la ley de Dios, pero vivía en contra de ella. Esa era su blasfemia. Él se contradecía, y no solo esto, sino que con sus acciones también incitaba a otros hombres a perseguir a los cristianos hasta la muerte. Pablo superaba a cualquier perseguidor del cristianismo en su tiempo en su celo por el judaísmo, a tal punto que castigaba y torturaba a los cristianos para que éstos blasfemaran en contra de Dios. Lea conmigo Hechos 26:9-11. Hechos 26:9-11, que nos muestra que Pablo aún llevaba a los cristianos a que blasfemaran el nombre de Dios a través de las torturas y castigos que él imponía. Por eso dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén.
Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, estos son cristianos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándoles en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Pablo, al haber torturado y llevado a otros cristianos a blasfemar el nombre de Dios, se hizo un blasfemo de la obra de Dios en Cristo Jesús, quebrantando así la primera tabla de la ley a utilizar el nombre de Dios para castigar, para torturar y dar su voto para dar muerte a cristianos. Pero también nos dice que él fue perseguidor e injuriador. ¿Y qué quiere decir esto? Que él atacaba violentamente a otros, y en especialmente a los cristianos. Y esto fue lo que Pablo hizo con los creyentes, violando así la segunda tabla de la ley, lo cual es que no podría matar, no podría dañar. Pablo era realmente un hombre violento, airoso, celoso de la ley de Dios, pero vivía en contradicción a ella. Así que la ley que él pretende defender lo registra a él como culpable de utilizar el nombre de Dios en vano para, en nombre de Dios, hacer daños a los cristianos y de quebrantar la segunda tabla de la ley, maltratando a los cristianos. Así que Pablo se para ante la ley y decía, más o menos esto, podemos utilizar aquí la imaginación, y le decía a la ley: yo soy tu mejor servidor, yo soy tu mejor verdugo, yo buscaré a los cristianos para destruirles por quebrantar la ley. Pero la ley le respondía: Pablo, por más celoso que te muestres, por más servidor que seas de mí, has quebrantado mi ley, eres culpable, tu celo y tu pasión no te justifican. Eres un vil pecador y con toda justicia mereces la muerte. Ya estás en mi lista. ¿Creías acaso que serías el único que te escaparías por demostrar celo y pasión por mí, por mi ley? Pues no, tu sentencia está establecida. Pablo responde ante la ley: oh ley, ¿no me justificarás? ¿No me justificarás? ¿No me perdonarás? Yo he sido tu mejor servidor, yo he sido tu mejor esclavo, el más obediente de todos. Estuve en la muerte de Esteban y viste cómo lo apedreé, viste cómo nos burlamos de él al desnudarle para que se arrepintiera. ¿No me excusarás? ¿Acaso no me excusarás, ley? La ley le responde: no tienes excusa, eres un gran pecador, eres un gran transgresor. Pablo solo agacha la cabeza y solo puede decir: he sido un ignorante y un incrédulo. Y eso nos lo muestra nuestro versículo 13. Mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pablo estaba perdido ante la ley. Antes de Cristo, Pablo estaba perdido ante la ley. Pablo había sido su mejor servidor, su mejor verdugo. Aquello que tanto él defendía, al final terminó mostrando su condición pecadora. Pablo no tenía escapatoria alguna. Y ahí es donde nos preguntamos entonces: ¿cómo es posible que alguien que ha transgredido la ley de Dios, que ha blasfemado contra su ley, que ha llevado a cristianos a que blasfemen contra Dios, cómo es posible que alguien que haya torturado a los cristianos pueda ser puesto en el ministerio del Evangelio para predicar a Cristo? ¿Cómo es posible que podamos ser nosotros llamados cristianos si hemos pecado contra la ley de Dios? Y creo que este es el diálogo interno que muchos de nosotros, creyentes genuinos, enfrentamos referente al pasado. Estoy de acuerdo
con aquel remordimiento que muestra las Escrituras cuando un hombre pecador se arrepiente y ve su pasado. Estoy de acuerdo con ese remordimiento. Con lo que no estoy de acuerdo es cuando como creyentes no miramos el pasado de manera correcta y vivimos sin disfrutar la condición que ahora tenemos en Cristo. Y aquí el punto donde Pablo tiene el diálogo con la iglesia sobre el uso de la ley. Porque ya que el mal uso de la ley puede ocasionar en el cristiano genuino que su amor por Cristo mengüe. El mal uso de la ley puede hacer eso. Que también puede hacer el mal uso de la ley. Que el corazón de ese creyente sea ensuciado y termine creyendo que es salvo por cumplir los mandatos de Dios. Y cómo también puede ser afectado que su fe a la final no sea genuina, sino que sea pesada y difícil de llevar, es decir, que obedezca porque toca. Por eso es la urgencia de Pablo mostrar y detener estos falsos maestros, porque no quiere que el creyente genuino viva más en la culpabilidad y en la condenación de la ley, sino que ahora al mirar la ley pueda reconocer que sí es pecador, pero que fue recibido a misericordia. Por eso la comprensión de estas dos doctrinas es tan importante para nuestra vida cristiana, para nuestro caminar en santidad. Y sé que en ocasiones puede venir a nuestra mente como cristianos todo aquello que hicimos en nuestra vieja vida pasada. Tal vez tuvimos una vida de fornicación, adulterio, tal vez fuimos unos grandes mentirosos, tal vez causamos un profundo dolor a nuestros seres queridos, a nuestros padres. También viene en nuestro pasado a recordarnos que llegamos tarde a ser cristianos y terminamos viviendo un lamento de decir, ¿por qué llegué tan tarde al Evangelio? ¿Por qué viví tanto tiempo en el engaño y en el error? Y todo este pasado, culpa, condena, nos paraliza nuestra vida cristiana, nos vuelve cristianos amargados y muy desdichados si no entendemos el uso correcto de la ley y si no entendemos la doctrina de la salvación por gracia. Y ojo, óigame bien lo que estoy diciendo. Estoy haciendo referencia a aquel cristiano que cuando Cristo vino a él y le presentó la ley y el Espíritu Santo le hizo convicto de pecado, transgresor de la ley y merecedor de su justo juicio, entonces simplemente se arrepintió por todo aquello que había hecho y se dio cuenta de su gran maldad y creyó en Cristo y fue salvo. Estoy hablando con él. Pero que a pesar que después de haber vivido este arrepentimiento, cuando viene a su mente su pasado, usted lo ve tirado en la cama, llorando, sin fuerzas, arrastrado a la condena y a la culpa. Y usted lo ve que es un cristiano que no puede vivir una vida cristiana de poder, no puede vivir una vida de santidad, no puede vivir una vida fructífera en la fe y en el amor hacia Cristo. A este cristiano que ha experimentado esto, es a este el que le hablo. Y deseo mostrarte cómo es que Pablo te va a enseñar, cómo es que el Espíritu Santo a través de Pablo nos va a enseñar que si usamos mal la ley, podemos ocasionar en nosotros una parálisis espiritual que puede durar muchos años, afectando así nuestra vida cristiana. Pablo dice muy bien que él está agradecido con Dios por la fortaleza que le ha sido dada, por tenerlo como digno de confianza y asignarlo al Evangelio. 3 cosas por las cuales Pablo está agradecido. Y por estas 3 cosas Pablo está agradecido. Él está agradecido con Cristo a pesar de lo que él había sido antes. ¿Recuerdan? Blasfemo, perseguidor, injuriador. Él trae a colación su pasado. Pero Pablo, mire bien, no se queda allí, no se detiene allí, en la ley que lo condena. Note bien eso. Pablo muestra cuán pecador era, pero él avanza, él no se detiene en su pasado. Él no se sienta en su indignación a pensar todo el tiempo que he perdido
por mi ignorancia e incredulidad. Él no se sienta a contemplar el pasado y su condena. Él más bien trae tal condena de la ley a la misericordia, y recuerda que la misericordia apeló en su favor ante la ley. Él recuerda que la misericordia se enfrentó ante la ley, y por eso Pablo exclama: mas fui recibido a misericordia. Fíjese en esto, Pablo dice: habiendo yo sido antes, mas fui recibido a misericordia. Es gracias a esa misericordia que usted ha llegado a ser cristiano. Es gracias a esa misericordia que Pablo puede ser ministro del Evangelio. Es gracias a esa misericordia que Pablo puede estar agradecido y no amargado profundamente por su pasado. Es gracias a esa misericordia que hoy podemos nosotros pararnos ante la ley sin ser condenados por ella, por nuestro pasado. Porque la misericordia de Dios cubrió multitud de faltas. Hermanos, no éramos dignos de misericordia, no lo éramos, no somos dignos de misericordia. Nuestra ignorancia y nuestra incredulidad no nos podrían excusar, no podríamos decir: no, es que yo ignoraba la ley. No, porque la ley fue escrita en nuestros corazones, no podríamos decir eso. Nuestra conciencia nos acusa y nos dice: eres un pecador. Ahí mostrando que la ley está escrita en nuestro corazón y no podemos decir. Pero somos lo que somos gracias a que hemos sido recibidos a misericordia. Nuestro pasado es lo que es gracias a la misericordia de Dios. Es gracias a la ley que hoy podemos ver que necesitamos misericordia. Y es gracias a la misericordia que hoy estamos libres de la condena de la ley. Así que el trato que debemos darle a nuestro pasado, cuando ésta toque a nuestra mente diciéndonos: hey, tú cristiano, eras un ladrón, mentiroso, un perseguidor, un idólatra, un fornicario, un adúltero, cuando toque a la puerta, entonces lo que le debemos decir es lo siguiente: sí, pasado, esto era antes. Sí, yo era un mentiroso, un ladrón, un blasfemo. Antes estaba en la lista negra de la ley, era reo de muerte. Pero pasado, déjame decirte algo. ¿Sabes qué? Yo fui recibido a misericordia. ¿Sabes que la misericordia se interpuso ante esta condena de la ley? De hecho, pasado, déjame decirte algo. Entre tú y yo, Dios ha interpuesto esta misericordia para que ahora sepas que soy una nueva criatura. Ahora, pasado, ya no vives tú, mas vive ahora Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Oh, gracias, Señor, por tu misericordia. Oh, gracias, Señor. Yo, al igual que Pablo, era un pecador, y te ha parecido bien llamarme a mí para ser un cristiano, para ser tu hijo. Oh, gracias, Señor, porque reo de muerte era, mas recibiste a mí con misericordia. Gracias por no usar, Señor, tu justa ira para conmigo, sino usar conmigo tu misericordia. Gracias por no aplicar tu sentencia de la ley para conmigo y aplicar tu misericordia a este vil pecador. Si tú no has entendido esto, si esto no lo has comprendido, entonces no podrás tener, junto con Pablo, este espíritu de agradecimiento y no serás un cristiano fortalecido. Porque es gracias a la comprensión de estas dos doctrinas, de la ley, del uso de la ley correctamente y de la misericordia, de la gracia de Dios, de la salvación por fe,
que podemos ser cristianos fuertes en nuestro espíritu. Y quiero que se fije en eso, porque Pablo da este agradecimiento por la fortaleza. Recuerdan que Pablo no nos ha dicho hasta este punto por qué él ha sido fortalecido. Pablo no nos ha dicho hasta este momento. Él nos ha hablado de su pasado, que él era un blasfemo, perseguidor, y que fue recibido a misericordia, y que esa misericordia se interpuso entre la condena de la ley y él para que ahora pueda dar gracias. Pero no nos ha dicho en qué ha sido fortalecido. Y fíjese cómo Pablo puede decir que ha sido fortalecido. Y lea conmigo el versículo 14. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Pablo había sido un ignorante del uso de la ley, pero no solo era un ignorante de la ley, sino que también era un ignorante de la misericordia de Dios. Y aparte de esto, había sido un incrédulo de la fe de los antiguos, de a los cuales él consideraba padres. Él había sido un ignorante de ello. Ya que gracias a esta fe, nos dice Hebreos, recuerdan que Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que iban a venir, con temor, él preparó el arca para que su casa se salvase, y por esta fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Pablo era ignorante de esa fe de Noé. La gracia de Dios, pero la gracia de Dios abundó para con Pablo, otorgándole fe y amor que es en Cristo Jesús. Pero ¿cuál fue pues la fortaleza que Pablo recibió de Cristo? ¿Cuál fue esa fortaleza que Pablo recibió por la cual da gracias? Bueno, esa fortaleza fue la fe y el amor. Si antes era un ignorante y un incrédulo, ahora es un hombre que tiene fe y amor por Cristo. Note bien cómo se entretejen esas dos, como si fuese un paralelo. Antes yo era un ignorante, incrédulo, ahora me fue otorgado fortaleza por la fe y el amor que es en Cristo. Así que la ignorancia está conectada con el amor. Fíjese bien, yo soy ignorante porque no tengo amor. Y no tengo amor porque ignoro la ley de Dios, ignoro su misericordia. Porque ante la ley, entonces, ¿quién puede ser fuerte? Si su martillo de sentencia es duro, si con la ley no hay razonamiento o excusa alguna que valga, ¿quién puede ser fuerte ante la ley? ¿Quién puede ser fuerte ante la justa ira de Dios que es implacable para con el pecador? Pero Cristo en su misericordia lo fortaleció, otorgándole fe y amor en Cristo. Por eso, hermanos y hermanas, por eso, hermanos y hermanas, esta fe que Cristo da es seguridad, es confianza de la misericordia de Dios que ha usado para conmigo. Si antes la ley era usada para condenarme, ahora la misericordia de Dios es usada para conmigo. Es amor a Cristo donde antes lo aborrecíamos. Así que la fuerza de ti, cristiano, la fuerza de ti, hermano y hermana, radica en la gracia que le es otorgada a nosotros para creer y tener amor por Cristo. En esto radica y en esto Pablo agradece porque lo fortaleció. Claro, ¿cómo podría Pablo haber sido todo lo que hizo, ahora estar de pie y predicar el Evangelio? ¿Cómo es posible eso? Bueno, solo es posible por la gracia de Dios que como fruto o le es dado la fe y el amor. Pero déjeme decirle que esta fe y amor debe ir en aumento. Por eso muchos cristianos tiemblan ante su pasado, porque no creen en la verdad de la misericordia y la gracia de Dios, que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Por eso tiemblan ante el pasado y se paralizan ante el pasado. ¿Por qué? Porque no entienden la doctrina del uso de la ley y la salvación por gracia.
Así que ¿cómo, Pablo, podrías mantenerte en pie ante el pasado si tú habías torturado a los que ahora son tus hermanos en Cristo? ¿Cómo podrías tener fuerza, Pablo, para predicar y enseñar si la ley te condena en tu pasado por haberla transgredido? Bueno, Pablo responde: solo por la gracia de Dios, que le otorgó fe y amor por Cristo. Pablo antes no tenía fe en Cristo, antes él pensaba que su deber era perseguir a todos aquellos que seguían a Cristo, mas ahora le fue concedido fe y amor por Cristo. Es por esta razón que si tú, cristiano, si tu hermano y hermana no creces en la fe y en el amor por Dios, hay algo que tú todavía no has comprendido de la ley, del uso de la ley y la misericordia de Dios y la salvación por gracia. Pero ahora se nos muestra cómo fue manifestada esta misericordia, esta gracia de Dios, cómo aquellos que la reciben se vuelven ejemplo, o en otras palabras, trofeos de la misericordia que Dios ha usado para con ellos. Ya es aquí donde tenemos nuestro segundo punto, después de Cristo. Hemos visto nuestro primer punto, del versículo 12 al 14, que Pablo nos muestra por qué él está agradecido, nos da ejemplo para explicarnos una doctrina, la gracia salvadora de Dios. Y ahorita nos va a mostrar después de Cristo. Pablo ya ha convertido. Y aquí ya Pablo habla como convertido, ya no está hablando de su pasado, ya está hablando en su presente. Después de Cristo, versículos 15 al 16. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Jesucristo vino al mundo para salvar, es un hecho, Él vino al mundo para salvar, no para abrir la oportunidad de salvación. Pablo, tras haber mostrado su pasado, enseñando que la ley lo condenaba, pero que fue recibido a misericordia, siendo fortalecido por la gracia de Dios que le otorgó fe y amor por Cristo, hace esta increíble declaración doctrinal, la cual es su propósito al ponerse como ejemplo. Por eso Pablo dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Si mi ejemplo no les asegura, si mi ejemplo no les da confianza, si mi ejemplo, lo que yo era antes de Cristo, no les da confianza, pues esto que les voy a decir, téngalo por fiel y seguro. Esta frase hace parte a una introducción, a una declaración doctrinal fundamental, que denota convencimiento y certeza, seguridad, denota fe y amor. Ya vimos que el cristiano debe ser asegurado por la gracia para ser fortalecido, para que no se deje amedrentar por el pasado, ni tampoco se deje amedrentar por hombres que se levantan dentro de la iglesia o que vienen a la iglesia, que enseñan que somos salvos por nuestra obediencia, ritos o méritos. Que no se dejen amedrentar por estos hombres que se caracterizan por decir que somos rebeldes a su autoridad cuando ellos mismos ni siquiera están sujetos a la verdad. Pero para que alguien sea asegurado, ¿qué necesita? Pues necesita ser fortalecido. Así que Dios ha concedido a todo aquel que da su gracia, le ha concedido fe y amor por Cristo y la verdad. Y esta fe y amor deben crecer. Entonces Pablo, para convencernos de que la ley es para el pecador y la gracia es para el pecador, lo une a una verdad que declaran las Escrituras. Y esta verdad que declaran las Escrituras es que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. ¿Cómo así, Pablo? No te entiendo. ¿No nos dices anteriormente que la ley es para los pecadores y ahora nos dice que Cristo vino para salvar a los pecadores? Sí, ni más ni menos. Esto es lo que Pablo está diciendo sin lugar a dudas, no hay duda de ello.
Por eso pone su sello de introducción y decir, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Si ustedes no creen a mi ejemplo, pues crean a esta palabra que es de verdad, que está registrada en las Escrituras, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Y iglesia, esto es lo que tú y yo debemos entender. Es que si por la ley nosotros nos condenamos, por nuestros pecados, por Cristo nos salvamos. No hay otro camino. El camino de la ley condena, pero con Cristo se termina la condena de la ley. Esta es la verdad que debes guardar profundamente en tu corazón. ¿Y por qué lo debes guardar profundamente en tu corazón? Esta verdad de que la ley nos condena por nuestros pecados, pero por Cristo nos salvamos. Debes guardar esto profundamente en tu corazón porque en algún momento tu pasado tocará la puerta y hombres vendrán a decirte que debes guardar la ley para ser salvo o que tú no eres salvo por aquello que tú hiciste en el pasado. Y allí es donde debemos recordarles a estos hombres y recordarnos a nosotros mismos de que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Cuando mi ejemplo no es suficiente como cristiano, cuando yo como cristiano no me comporto como debería comportarme según la palabra de Dios, y viene entonces mi pasado a condenarme y la ley viene a condenarme, entonces lo que tú debes hacer es recordarte que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Yo soy ejemplo de un vil pecador salvado. ¿Se acuerdan de que les dije que los ejemplos de la Biblia están allí para enseñarnos una verdad bíblica? Bueno, si tú has sido salvado de la condena de la ley, entonces, hermano y hermana, tú eres un gran ejemplo de esa verdad bíblica. Pues gracias a Dios, no soy salvo por lo que hice o dejé de hacer. Soy salvo porque Cristo hizo lo que yo no podía hacer. Cristo fue enviado a salvarme de la condena de la ley por causa de mis transgresiones. Hermanos, por favor, si lo único que tú puedes entender y comprender acerca de la palabra de Dios es esto, si toda la demás doctrina bíblica no entiendes o no comprendes de la mejor manera, trata de comprender esto de la mejor manera. Porque si tú entiendes que la misericordia de Dios se manifestó en Cristo, viniendo a salvar a pecadores que transgredieron su ley, entonces tú serás un cristiano bienaventurado. Serás un hombre y una mujer muy feliz. Y esto que voy a decir, lo voy a decir por el bien de nuestra iglesia. Muchos han aceptado esta verdad, la verdad de que somos salvos por gracia. Pero no porque estén seguros de ella, la han aceptado, la han escuchado, pero no porque estén seguros de ella, sino porque han visto novedad en esta doctrina. Ellos se han entusiasmado con la doctrina bíblica. Por ejemplo, es como cuando usted se engoma con algo, cuando usted se entusiasma con algo, cuando conoce algo nuevo, cuando algo lo atrae, usted se entusiasma muchísimo. Estos son aquellos que aceptan esta verdad, pero no están seguros de ella. No la han aceptado en su corazón. Muchos de los que han salido de la falsa religión, de las iglesias, estas que enseñan el evangelio y la prosperidad, o de sectas, han salido no porque Cristo los haya atraído, sino por lo novedoso que se oye la doctrina de la verdad bíblica. Y entiendo que pueda sonar esto novedoso cuando a estas personas nunca se les ha enseñado qué es la salvación por gracia. Lo único que a estas personas se les han enseñado o han escuchado es una falsa religión, y es que, por ejemplo, se les ha enseñado que son salvos por diezmar o que son condenados por no diezmar.
Ellos solo han escuchado conferencias, y no digo sermones, porque eso no es digno de llamarse así. Ellos han escuchado conferencias motivacionales y psicológicas mezcladas con la Biblia, pero nunca han recibido la verdad que Cristo vino a salvar a pecadores. Porque nunca se les ha predicado la ley conforme al Evangelio, sino que se les ha predicado obediencia al pastor a pesar de lo que sea y lo que pida. Nunca se les ha predicado la ira de Dios, solo se les ha predicado el amor de Dios y de manera muy humana. Y aquí entonces tenemos hoy a estos hombres muy entusiasmados de la doctrina porque se dieron cuenta que en la iglesia reformada no se exigen diezmos para ser salvos, porque no se habla de la prosperidad material, porque se dieron cuenta que el pastor, al igual que ellos, es un hombre sujeto a la palabra y que pueden ser exhortados si caen en pecado. Pero nunca se han dado cuenta, por más que se les predique que Cristo vino a salvar a los pecadores, nunca se dan cuenta de que ellos son pecadores que necesitan ser salvados. Y cuando ya se aburren de lo novedoso, ya cuando su placer y su deseo menguan y se aburren o no les gustan que se les exhorte, entonces ¿qué hacen? Buscan otras iglesias y buscan hasta sectas. ¿Y por qué sucede esto? Porque no han aceptado la Biblia como la palabra de Dios, porque no la han aceptado como fiel y digna de ser recibida. Nunca la han recibido de esa manera, porque son personas que están buscando ser entusiasmadas por cada cosa nueva que escuchan y ven. Así que el fortalecimiento por el Señor implica fe sólida en la palabra, fe sólida en la palabra. Y Dios nos la dio, Dios nos dio su palabra para que seamos fuertes por ellas. Por eso cada prueba que como pueblo de Dios padecemos es para que seamos fortalecidos. Es decir, que cada una de nuestras luchas como creyentes, cada aflicción o si el pasado toca nuestra mente, no debería desviarnos de Cristo, sino todo lo contrario, debería adherirnos más a la fe y al amor hacia Cristo, porque nos salvamos por gracia. Todo esto debería llevarnos a ser más celosos y más serios en la palabra. Pero el efecto de las pruebas, las aflicciones, el pasado, cuando viene a nosotros, es totalmente contrario. Nos tiramos al piso a llorar, no para agradecer a Dios, sino para remorder nuestra condición y quejarnos. ¿Por qué a mí? Así que, ¿por qué no somos cristianos fortalecidos en nuestra fe y amor por Cristo? Sencillamente porque dudamos de esta palabra fiel y digna de ser recibida por todos, y que Cristo vino a salvarnos, a nosotros los pecadores. Vivimos así en una incertidumbre constante por nuestra condición y nuestro futuro. Pero el que se adhiere de corazón a la verdad de que Cristo vino a salvar a los pecadores, tiene una seguridad profunda en Dios que termina siendo ejemplo para los no creyentes y para aquellos que han de creer. Terminan siendo ejemplos de la verdad bíblica que profesan. Por eso la palabra de Dios dice que el justo por su fe vivirá, es decir, que el cristiano que ya ha sido justificado por la gracia de Dios va a vivir según esa gracia, la cual le otorga fe y amor a Cristo para soportar todas las pruebas y las aflicciones que por amor a Cristo debe vivir. Él va a ser un ejemplo de la verdad bíblica. Por eso entonces Pablo nos dice: pero por esto fui, mire bien, pero por esto fui recibido a misericordia. ¿Para qué, Pablo, fuiste recibido a misericordia? Para que Jesucristo mostrase en mí toda su clemencia, para ejemplo también de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Hermanos, el que Pablo haya sido salvado no es un milagro. Muchos piensan así.
Es que es un milagro que yo haya sido salvado. Simplemente Pablo está mostrando un ejemplo de la verdad, de que Cristo vino a salvar a los pecadores. No es que por lo que hizo Pablo, la salvación de Dios para con él fue mucho más allá. Como si los pecados de Pablo fuesen imposibles de ser perdonados. Este es el ejemplo de cada uno de aquellos que han recibido el perdón y la gracia de Dios. Lo que quiero decir es que nosotros los cristianos somos el ejemplo de la misericordia de Dios. Somos un trofeo en su stand. Y claro que nos sentimos como si fuese un gran milagro, y claro que lo es. De que el Señor nos haya salvado a nosotros pecadores. ¿Y eso es producto de qué? De que la ley me ha mostrado que yo soy pecador, me ha mostrado que yo soy miserable, me ha mostrado mi bajeza, pero que por la gracia de Dios sobreabundó y se manifestó entregando a Cristo y lo entregó en lugar mío como sacrificio para que Él fuese reo de muerte y yo fuera reo de vida eterna. Para que se mostrara en mí tanta paciencia que Dios tuvo conmigo. Y esto es lo que quiere decir Pablo cuando dice para que se mostrara en mí el primero toda su clemencia. Clemencia, es decir, que Dios tuvo tanta paciencia conmigo. ¿Y por qué tuvo tanta paciencia conmigo? Porque yo transgredí una y otra vez la ley. Pero su paciencia fue mayor, que en el momento justo indicado pasé de muerte a vida por la gracia de Dios. Y no solo me mostró, no solo me salvó para mostrar cuán paciente había sido Jesucristo para conmigo, sino que también para que a todo aquel que cree en Cristo sea ejemplo para otros que habrían de creer para vida eterna. Hermanos, entender esto de que me pongan a mí como ejemplo de gracia es una gracia. Dios ha usado de misericordia. Que el Señor haya puesto a Pablo como ejemplo de gracia es porque su gracia sobreabundó mucho más que sus pecados. Esto es importante entenderlo. El que es cristiano es un ejemplo vivo de la doctrina bíblica de la salvación por gracia. Así que somos un ejemplo vivo de ello. Así que concluimos que si la ley no me lleva a clamar por misericordia a Cristo, que me salve de la condena, entonces no hemos entendido la ley. Y que si la gracia no ha producido en mí fe y amor por Cristo, fortaleza de amor por Cristo, una gratitud inmensa por salvarme a mí, un terrible pecador como yo, entonces no hemos recibido gracia. Simplemente estamos tan entusiasmados por lo que escuchamos, pero no hemos recibido gracia. Pero no quiero dejarlo allí, este no es el final. Quiero volver al cristiano que lleva tiempo siendo afligido por su pasado. Y también aquel cristiano que es oprimido constantemente por falsos pastores que le hacen sentir sumamente culpables y aterrorizados. Y aquí entramos a nuestras aplicaciones. Versículo 17. Amado hermano y hermana en Cristo, tu pasado debe producir en ti algo, y no debe producir un remordimiento morboso que te hunde y te deja en la parálisis espiritual. Tu pasado debe llevarte a alabar a Dios como Pablo lo hace, versículo 17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. O como lo hace Pablo en otra ocasión exclamando, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios, por Cristo Jesús. Por tanto que dice aquí Pablo, es por tanto, es decir, por todo lo que ha hecho a pesar de lo que yo fui, a pesar de lo que yo soy. Envió a su Hijo a morir en mi lugar. A Él,
que es todopoderoso y soberano, a Él que es inmortal y me ha concedido la vida eterna, a Él que es único y no hay nadie tan sabio que hubiese podido planear tal salvación a través de Cristo, a Él sea el honor y la gloria. Si tu pasado o si la ley no te lleva a glorificar a Dios por su infinita gracia, entonces eres uno de los cristianos más miserables de todos, porque esta gracia es la única que nos puede fortalecer en la fe y en el amor por todas las pruebas que debemos enfrentar aquí, en este corto tiempo, por causa de Cristo, pero que no son nada comparadas estas pruebas con la gloria venidera. Así que toda aplicación de la palabra debe llevarnos a una profunda adoración a Dios por la obra, por los méritos que Cristo ha hecho, adjudicándolos a nuestro favor. Y para nuestros amigos que están sin Cristo, no puedo añadir nada a esto. Esto ha sido muy claro. Esto es claro. Y quiero decirte que la gracia para ti está abierta. Tú que me estás escuchando, la gracia para ti está abierta. No esperes que la paciencia de Dios se colme para que tú te arrepientas, porque cuando la paciencia de Dios se colme, entonces ya no habrá más tiempo de gracia. Para que vengas entonces a Cristo, porque hoy es el día de tu salvación. Tienes al frente de ti la vida y la muerte. Tienes al frente de ti la ley y la gracia. Señor, qué gran enseñanza, Señor, nos has dado. Gracias, Señor, por la fortaleza que nos das. Sé que muchos hemos estado débiles y hemos sido atacados, recordando nuestro pasado. El enemigo trae a colación nuestro pasado y nos hace sentir condenados, culpables, miserables. Pero hoy respondemos más por la misericordia de Dios, más por la gracia de Dios. Jesucristo fue enviado a morir por mi pecado. Gracias porque no me dejaste en la condena de la ley, Señor. Gracias porque no la usaste y no la aplicaste a mí para condenarme, sino que has usado de misericordia y en tu tiempo justo y adecuado, perfecto, me has rescatado. No importa si fue a los 80 años, no importa si ha sido en mi enfermedad, no importa, Señor, me has salvado y eso nos basta. Ayúdanos, Señor, a vivir como ejemplos de esta salvación tan grande que hemos recibido por gracia. Que seamos ejemplos vivos de que no es por nuestra obediencia que nos salvamos, pero que por la gracia de Dios hoy nuestra fe y nuestro amor por Cristo se ve reflejado en obediencia a la ley. Y por ende entonces el mundo pueda decir: yo quisiera ser como este hombre, esta mujer. Gracias, Señor, por tus misericordias, por tu salvación, por tu justificación, por tu gracia. En ti quedamos, Señor nuestro. Amén. Hermanos, espero que el Señor haya movido sus corazones. Más que entusiasmarlos, es que sean fortalecidos, como Pablo lo fue, al poder hoy tener tan claro la ley y la gracia. Espero que hoy puedan levantarse esas rodillas temblorosas, esas rodillas débiles, y levantarse como cristianos firmes, que el Señor nos conceda firmeza para no temer y para ser ejemplos vivos, trofeos vivos de su gracia y misericordia. No siendo más, hermanos y hermanas, Dios les bendiga.